Buenos días, amados hermanos y amigos. Una vez más nos encontramos aquí desde la Casa Oikos para compartir contigo la palabra del Señor. Para nosotros es una gran bendición y una tremenda oportunidad poder alcanzarte ahí hasta donde tú estás, en tu hogar, en esa comodidad. Ahí quizás estás con tu familia, están desayunando. Una maravillosa oportunidad que Dios nos da de compartir este mensaje contigo. Te saludamos y te bendecimos. Te saluda el pastor Adolfo García de la Iglesia Bautista Oikos en Villa Sellarco, acá en San José, Costa Rica. También te saludamos de parte de nuestra Iglesia Bautista Oikos en Guapiles. Te enviamos un cariñoso saludo y te animamos para que en estos días de crisis sigas fielmente el cumplimiento de todas aquellas normas que las organizaciones de salud nos indican. Es importante ser respetuosos, mantener el distanciamiento y todas aquellas otras reglas que nos señalen con el fin de mejorar nuestra condición de salud y la de todos aquellos que están cerca de nosotros. Quiero animarte esta mañana para que tomes un espacio en tu apretada agenda y decidas orar por este ministerio, decidas ser parte del ministerio Oikos. Oikos ha sido una bendición de Dios, ha sido un sueño de Dios puesto en el corazón nuestro desde hace muchos años y vemos cada día más ese sueño dando señales de la gracia y el favor de Dios. Y te animamos para que tomes un espacio de tu tiempo para orar. Decide orar cada día por este ministerio, por el siervo Adolfo García, por el pastor, por su esposa, sus hijos, por la iglesia, por los ministerios, para que Dios nos abra puertas, para que el Señor nos siga usando para llevar su palabra a todos aquellos que le necesitan. Así es que puedes ser parte de esta gran familia, de esta bella familia Oikos. Ora por nosotros, aparta unos minutos durante el día y decide ponernos delante de Dios. También tenemos la oportunidad de ser parte de Oikos si el Señor pone en tu corazón el deseo de darnos una ofrenda, de dar una donación, de participar de manera económica con este ministerio. Las cosas que hacemos requieren de financiamiento y Dios ha sido bueno hasta el día de hoy y nos ha dado en abundancia, pero siempre los recursos son escasos y las necesidades son muchas. Así que te animamos, deja que el Señor también bendiga tu vida a través de un corazón dadivoso. Siembra en Oikos y permite que la bendición de Dios también sea parte en tu vida y seas parte de este ministerio alcanzando a otros. Así que con estas indicaciones quiero animarte para que mires al pie de la página la cuenta de nuestro banco, allá acá en Costa Rica, y también si lo puedes hacer a través del Simpe Móvil, te indicamos ahí el número telefónico al cual puedes hacer tu donativo. Así que de antemano ya te agradecemos, te damos infinitas gracias por ese corazón bondadoso que muestras para con la obra del Señor acá en Costa Rica. Y ahora pues, hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé dirección, que nos dé un oído atento y un corazón dispuesto para escuchar su palabra. Oremos. Señor, te damos las gracias esta mañana. Gracias porque nos das la oportunidad una vez más de estar juntos. Nos da la oportunidad una vez más de escuchar tu voz, de poner un corazón tierno, una actitud dispuesta, un oído presto a escuchar tu palabra y que tú, Señor, produzcas en nosotros no solamente el querer, pero también el hacer las cosas. Danos esa sensibilidad, danos ese amor, esa ternura por las almas perdidas y permite que al oír tu palabra nuestros corazones sean movidos. Guíanos en este momento, no solamente en el compartir, pero también en el escuchar. Y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, quiero invitarte a que busques en la palabra del Señor Hechos en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 8, versos 26 al 40. Hechos 8 del 26 al 40. Voy a hacer la lectura para ti de la versión Reina Valera del 60. Así es que si tienes tu Biblia a mano, acompáñame en la lectura de esta mañana. Vamos a leer. Dice así. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe,
le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiende lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Este es un pasaje, hermanos, muy conocido por la mayoría de creyentes. Es una lectura que constantemente estamos repasando una y otra vez, pero al leer este relato que nos da el escritor Lucas, puede provocar en nosotros un despertar, puede provocar en nosotros una lluvia de ideas para conocer la manera de cómo los creyentes de hoy podemos acercarnos a las personas y llevarles el mensaje de Cristo. Una de las cosas que la iglesia de hoy necesita es volver a aquellas primeras lecciones prácticas que nos enseñan los cristianos primitivos acerca de cómo compartir el mensaje de Cristo. Hemos estado quizás enfocados en las grandes multitudes, en llenar los grandes edificios y en atraer las personas hacia un local. Pero la palabra de Dios nos enseña que desde el inicio el plan del Señor, el plan de Dios, era que el hombre pudiese confrontar a su semejante con ese mensaje de vida hasta el hecho de poder presentarle a su Salvador y Señor Jesucristo. Sobresalen en este relato algunas personas. La primera persona que encontramos en este relato es a Felipe. Felipe se le conoce con el nombre de evangelista. Lo han llamado el evangelista dadas las características que demuestra el relato de Lucas a través de la historia en los hechos. Es uno de aquellos hermanos que tuvieron que abandonar la ciudad de Jerusalén cuando el apóstol Pablo, en su celo religioso, empezó a perseguir a los cristianos y a castigarlos y lastimarlos de ciudad en ciudad. Y aquellos creyentes que vivían en Jerusalén tuvieron que salir para guardar sus vidas. Felipe fue uno de ellos. Felipe no era un judío como cualquier otro, era un judío griego. Era un judío helénico. Quiere decir que era un judío que tenía menos prejuicios hacia los extranjeros. Su lengua era el griego, aun cuando conocía el arameo o el hebreo. Era un hombre con un corazón para Dios. La Biblia nos habla de él en Hechos capítulo 6, cuando dice que la iglesia estaba experimentando un gran crecimiento y hubo una murmuración de un sector de la iglesia quejándose sobre la manera como distribuían los alimentos entre las personas necesitadas. Y los apóstoles llamaron la atención a aquella congregación para que escogieran de entre ellos personas de buen testimonio, llenos de sabiduría y del Espíritu Santo, para encargarse de las ayudas sociales a los más necesitados. Una de esas personas que escogieron se llama Felipe, un nuevo creyente quizás. Un hombre quizás que se convierte en el Pentecostés, no sabemos en qué momento, pero fue uno de aquellos hombres que fueron elegidos por la congregación para encargarse de repartir la canasta, para encargarse de recolectar los alimentos, para encargarse de hacer que los apóstoles
pudiesen dedicarse a la enseñanza de la palabra, mientras él se dedicaba junto con otros a compartir y llevar alimentos a las personas en necesidad. Ese es Felipe, un creyente humilde y sencillo, sirviendo en una congregación a las demás personas. Un hombre de buen testimonio, lleno de sabiduría, dice la Biblia, y de el Espíritu Santo. Y se convierte al Señor y inicia su tarea en la iglesia, en las cosas sencillas. La segunda persona que sobresale ahí tiene que ver con un extranjero también, un etíope. La Biblia nos habla en este pasaje de un hombre que regresaba de Jerusalén, un etíope, un funcionario de la reina de Etiopía, un ministro de economía, un hombre que había viajado muchos kilómetros desde su país de origen para venir a la ciudad de Jerusalén a escuchar y adorar al Dios y único Señor y Salvador, a nuestro Señor. Vino desde lejos, viajando kilómetros para buscar saciar su sed del corazón. Este hombre, lo más interesante de este hombre no es su posición social, tampoco es su color de piel, porque es posible que fuese negro, ni siquiera la condición física de él, que era un eunuco, un hombre mutilado, una persona que realmente quizás eso le hacía sentir algún vacío en su vida. También este pasaje nos muestra cómo la presencia de Dios está ahí continuamente, una y otra vez por medio del Espíritu Santo, guiando los eventos, guiando las acciones, para que todo se conjugue y se dé lo que Dios espera que sea. Que el hombre se vuelva a Él y le conozca de una manera íntima y personal. El Señor conoce cada necesidad, cada detalle. Ahí está aquel ángel que habla a Felipe. Ahí está el Señor guiando las cosas. Y cuando Felipe está en este momento predicando en una ciudad que se llama Samaria, dice la Biblia que cuando Felipe está en Samaria, en el capítulo 8, los primeros versículos, las cosas iban de maravilla, las personas se convertían, el pueblo estaba feliz, los enfermos eran sanados, todas las personas se centraban alrededor de Felipe para escuchar el mensaje de Dios. Parece que Felipe tenía un ministerio esencialmente victorioso, un ministerio llamativo, grande, hermoso. Pero de pronto se aparece un ángel para decirle a Felipe que debe irse de ese lugar hacia otro sector solitario, sin gente, desértico. Y es posible que Felipe no entiende lo que está sucediendo, pero el Espíritu Santo le está hablando y él no puede entender cómo debe dejar un lugar tan lindo, un lugar tan hermoso, un lugar con tanto futuro, un lugar donde las personas se están convirtiendo a montones, donde los enfermos están siendo sanados. ¿Cómo es que de pronto el Señor le está mostrando, le está diciendo, debes irte a aquel lugar desértico? Pero Felipe no fue rebelde, así como no fue rebelde Pablo cuando está testificando ante el rey Agripa y Festo y les está hablando acerca de su experiencia con Dios y cómo Dios lo llama para ir a predicar a los gentiles. Y Pablo les dice, no fui rebelde a la visión celestial. Así también Felipe en este momento no es rebelde a aquel llamado de Dios para ir a un lugar donde no hay gente, a un lugar distante, lejos de donde él se encuentra. De igual manera, podemos pensar eso mismo de Abraham, cuando Dios le llama a Abraham, dice que cuando Abraham es llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde ir. Se requiere fe, se requiere convicción, se requiere estar seguro de lo que queremos y a quién le servimos y a quién buscamos. Se requiere intimidad continua con Dios para escuchar la voz de Dios y obedecer lo que Él nos dice. ¿Qué lecciones podemos aprender de Felipe? ¿Qué podemos aprender de este relato en el cual Lucas nos deja constancia en el libro de Hechos? Lo primero que podemos aprender de este relato es la obediencia de Felipe. Es su deseo de agradar al Señor. Es su deseo de hacer que Dios se sienta agradado con su obediencia. Y nada más agrada al Padre que cuando sus hijos son obedientes. La palabra de Dios dice que fue un ángel del Señor el que habló a Felipe. Y no sabemos cómo fue que ese ángel le habló, si fue en forma de un hombre que se acercó y le dijo, usted debe de ir allá al lugar desértico, a Azoto, debe de ir a aquel lugar para predicar la palabra. No sabemos.
cómo fue que aquel ángel se presentó. Pero sí sabemos que Dios le hizo saber a Felipe que era necesario dejar ese lugar para dirigirse de Jerusalén a Gaza. Y al escuchar esa voz de Dios, Felipe lo primero que hizo, dice el versículo 26, fue que se levantó y se fue hacia el sur, por un camino solitario y desértico, un lugar donde no había nada. Deja las multitudes, deja una congregación hermosa, deja algo que está creciendo para irse a un lugar donde no hay nada, a un desierto, donde no hay agua, no hay vegetación, donde no hay gente, pero es obediente. Y dice la palabra de Dios en el versículo 27, él se levantó y fue. Siendo algo desconocido, ¿por qué dejar un lugar con tanto futuro para ir a un lugar donde no hay nada? Es curioso cómo a veces las personas en las misiones modernas, muchas veces la pasión para ir, es pasión para ir a las grandes ciudades, lugares bonitos, lugares donde parece que la vida será hermosa, linda y es lo que está de moda, ir a las grandes ciudades. Pero ¿qué si el Señor inquieta el corazón para ir a uno de esos pueblos en Afganistán donde no hay agua, no hay luz, no hay vehículos, no hay nada de comer, donde la gente vive en extremas condiciones de pobreza? Parece que entonces la voz de Dios ahí se vuelve inescuchable. Felipe estaba en un lugar hermoso, en un lugar creciente, en un lugar con mucha gente, y Dios le pide ir a un lugar desértico, sin gente, sin personas, sin futuro. Y en ese desconcierto, Felipe decide obedecer al Señor. Obedece el llamado, sigue las instrucciones del ángel y el Señor le guía a través de su Espíritu Santo. Y cuando dice, entonces Felipe iba descendiendo de ahí, de la ciudad de Samaria, dice que en Samaria él les predicaba a Cristo, la gente se reunía unánime a escucharlos, había gozo en aquella ciudad, él les anunciaba el evangelio del reino, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, pero ahora está en un desierto donde no tiene a quién predicar. Paso a paso, Dios le guía. Paso a paso, Él va abriendo las puertas y las oportunidades que Felipe necesitará y se irá dando cuenta por qué razón debe estar ahí. Nos perdemos a veces de las bendiciones de Dios cuando imponemos nuestro criterio y nuestro deseo de qué es lo que queremos y a dónde queremos ir. Y qué bueno es poder estar confiados y obedientes al Señor como lo hizo Felipe aquel día. Decidió confiar en la voz de Dios y decidió obedecer aquel día al Señor. Podemos decir nosotros hoy, Él es el Señor de mi vida, y cuando entonamos esos maravillosos cantos donde le expresamos que Él es nuestro Señor, ¿será eso una realidad? Cuando escuchamos su voz, ¿le obedecemos entonces? Porque si Él es el Señor, nosotros debemos ser sus siervos. Y si somos sus siervos, debemos de estar dispuestos a obedecer sus direcciones. ¿Siempre estoy dispuesto cuando me llama el Señor a desempeñar cualquier tarea en su nombre? ¿Estamos dispuestos? ¿O la iglesia de hoy escasea de personas dispuestas a hacer la obra? Hay un anhelo y un deseo de hacer la obra en los lugares hermosos, en los grandes templos, con grandes facilidades, con grande equipo y muchas cosas, pero hay un corazón duro y frío para hacer la obra donde no hay esos recursos, donde no hay esas facilidades, donde no se presenta la gente en multitudes. Pero Felipe estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios y obedecer. Deja que todo lo que está haciendo en Samaria, decide dejarlo atrás para emprender un viaje que no sabe todavía ni siquiera cuál es su misión. No entiende por qué dejar aquel lugar para ir a este otro lugar sin futuro. Pero no es sino hasta que él se encuentra ahí en ese desierto que Dios le empieza a mostrar cuál es el plan que Él tiene, cuál es el propósito. Es que nos queremos mover hoy día conociendo todos los detalles. ¿Por qué es que Dios me lleva allá? ¿Dónde me va a llevar? ¿Y qué es lo que voy a hacer? ¿Con quién voy a vivir? ¿Y dónde voy a ministrar? Pero Felipe fue obediente a la dirección de Dios. Había un alma perdida que necesitaba escuchar el mensaje de Cristo, y ahí estaba Felipe para compartir ese mensaje, tranquilo y seguro, porque el Señor estaba a su lado. No había desesperación en Felipe. Aprendemos de Felipe su obediencia, su deseo de agradar al Señor. Pero aprendemos de Felipe su sensibilidad y su preparación. Dice que Felipe fue un hombre observador y un hombre que estaba preparado para presentar defensa del Evangelio.
Dice que el etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Es curioso, porque este hombre vino a Jerusalén para adorar. Y en Jerusalén estaban los discípulos, estaban los apóstoles, ahí estaban todos ellos. ¿Cómo es posible que este hombre no se encontró con Pedro, con Juan, con Jacob, con alguno de los 12? Y tuvo que encontrarse con un hermano de la iglesia, con un hermano que ni siquiera era judío, era un judío helénico. ¿Cómo es que este hombre, estando en Jerusalén, no tuvo la oportunidad de encontrarse con aquellos siervos grandes del Señor? Y se regresa a su casa ahora, sentado en su carro, con una copia del libro de Isaías que seguro adquirió ahí, leyendo aquel libro, sin entender. Pero gracias a Dios por la sensibilidad de los siervos de Dios. Ahí había un hombre en ese desierto, caminando por ese desierto solitario, sin saber exactamente por qué estaba ahí. De pronto escucha la voz de alguien que viene leyendo en voz alta en un carruaje y siente que Dios le dice: acércate a aquel carruaje, júntate a ese carro. Y Felipe es sensible a la voz de Dios. ¿Cómo necesitamos ser sensibles a la voz del Señor, al llamado de Dios, cuando pone en el corazón y en la mente nuestra una inquietud para compartir con alguien un mensaje, una palabra, un testimonio? Pero nos volvemos duros de corazón o de oídos sordos ante aquellas insinuaciones que Dios pone en nuestro corazón y en nuestra mente para dar a conocer el nombre de su Hijo Jesucristo. Jesús le dijo: acércate. El Espíritu Santo le dijo: acércate, júntate a ese carro. Y Felipe dice: acudió Felipe, acudiendo Felipe otra vez. Qué obediencia la de este hombre. No se resiste a la voz de Dios. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y aquel hombre dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y dice que venía leyendo Isaías 53. Un maravilloso pasaje para compartir el mensaje de salvación a los hombres. En ese lugar solitario, en ese lugar desconocido, sin gran futuro, ahí encontramos un hombre con gran sensibilidad, que escucha la voz del Espíritu de Dios y le obedece. Un lugar ingrato, con personas desconocidas, quizás aquel hombre de Etiopía, quizás un hombre grande con guardias a su alrededor que le protegían, amenazantes, pero ahí está Felipe obedeciendo a la voz de Dios. Todas las puertas, una a una, se van abriendo y ahora escucha la voz de aquel importante personaje africano que lee el rollo de Isaías y se debate en aquellas dudas que le proporciona aquella lectura. Y con la confianza que da el Espíritu Santo, Felipe se acerca e inicia la conversación. ¿Entienden lo que lees? ¿Cuántas oportunidades se nos habrán pasado, hermanos? ¿Cuántas oportunidades se nos habrán pasado por esa falta de sensibilidad cuando alguien conversa con nosotros? Cuando alguien habla de las cosas de Dios y uno no tiene la suficiente sensibilidad para continuar el tema y llevar a aquella persona a los pies de Cristo. No solamente era sensible Felipe, pero estaba preparado para contestar las preguntas de aquel etíope. El que anhela ser un discípulo de Cristo debe estar preparado para presentar el mensaje de Cristo en cualquier momento. Dice el apóstol Pedro que honremos a Cristo como Señor en nuestros corazones y que estemos siempre preparados a responder a todo el que nos pida razón de la esperanza que nosotros tenemos. Y debemos hacerlo, dice Pedro, con humildad y respeto. Primera de Pedro, capítulo 3, 15 al 16. Necesitamos prepararnos. Me asombra a veces ver la poca preparación, el poco conocimiento que tienen los cristianos de la palabra de Dios. Podemos tener muchos años en la vida cristiana, asistiendo a una iglesia, pero qué pena da mirar cómo a través de los años las personas han perdido el tiempo y no se han podido preparar para presentar el mensaje de Dios. No son capaces de enfrentar a otro en una conversación agradable para llevarlo hasta presentarle a Jesucristo como Señor y Salvador.
Y es la razón por qué las iglesias no crecen con nuevas almas. Las iglesias crecen de nuevas personas que vienen de otras congregaciones enojadas o molestas, y un día están en este templo y otro día están en otro templo y se van moviendo de un lugar al otro y se juntan a veces en grandes congregaciones. Pero creyentes nuevos, creyentes rescatados del fuego del infierno, creyentes rescatados de esas llamas, son pocos los que hay, porque son pocos muchas veces los cristianos que están dispuestos a pagar el precio del entrenamiento, de la capacitación. Son pocos los creyentes que están dispuestos a aprender algún método de evangelismo, a tener alguna guía en su mente y en su corazón para hablar con otros acerca del mensaje de salvación. Asombra el poco conocimiento que tienen muchos creyentes de la palabra de Dios. Asombra el poco tiempo que dedican muchas personas para la oración. Asombra pensar en las oportunidades que se nos van día a día a todos por la falta de sensibilidad, por esa falta de intimidad que tenemos con Dios. Y entonces no somos sensibles a su voz y perdemos oportunidades una y otra vez. ¿Cuántas oportunidades? ¿Cuántos etíopes habrán pasado por nuestro lado y nosotros no nos hemos dado cuenta? ¿Cuántos etíopes habrán estado leyendo en voz alta junto a nosotros y no nos hemos dado cuenta de que necesitan ayuda? Felipe nos da un ejemplo de obediencia. Felipe nos da un ejemplo de sensibilidad y de capacitación, de preparación. Pero por último, Felipe nos da un ejemplo de disponibilidad. Se requiere disponibilidad para hacer la obra de Dios. Un hombre que invierte tiempo en una persona necesita tener esa disposición de querer invertir tiempo en las cosas de Dios para poder alcanzar a otros. No podemos alcanzar a nadie si no estamos dispuestos a invertir nuestro tiempo en el ministerio y en la obra que Dios nos da. Y no debemos dejar nuestras tareas cotidianas, no debemos dejar nuestro trabajo, no debemos dejar lo que Dios ha puesto para que nosotros hagamos. Solamente debemos ser conscientes que cuando la oportunidad se presenta, ese es el tiempo oportuno para compartir el mensaje de Cristo. Debemos tener esa disponibilidad de tiempo, esa disponibilidad para aprovechar el momento preciso y captar la atención de aquellas almas necesitadas de Cristo y entonces presentarles la solución y la invitación de Dios a los hombres para que se reconcilien con Él y se vuelvan a Cristo. Felipe no le dijo a aquel eunuco cuando le escuchó leer: bueno, estoy muy apurado, tengo que volver a Samaria pronto. Así que, ¿cuál es su consulta? Para darle una respuesta rápida y quizás nos veremos en algún otro momento. No. Felipe dice que fue invitado a subir al carruaje de aquel hombre. Y dice el versículo 36, y yendo por el camino. Y esa palabra yendo por el camino quiere decir que viajaron kilómetros, horas. No sabemos cuántas horas, cuántos kilómetros más se estaba distanciando Felipe de la ciudad donde él estaba en Samaria, cada vez más y más lejos, y él había ido caminando. Pero aquellos hombres iban en carruajes tirados quizás por camellos o caballos. Felipe estuvo dispuesto a invertir el tiempo que fuese necesario para hablar con aquella persona. Quizás fueron horas de viaje, horas de estudio, horas de conversación con aquel hombre tratando de explicar todas sus preguntas. Y por medio de ese tiempo, esa dedicación que Felipe tuvo, esa certeza y esa dirección que Dios le da, Felipe pudo presentarle el mensaje a aquel hombre. Durante el camino, ¿cuántas cosas hablarían? Posiblemente durante el camino hablaron del bautismo. Hablaron de la importancia de la iglesia, hablaron de la importancia de reunirse, de buscar a otros, de compartir el mensaje, de hacer lo mismo que él estaba haciendo y enseñarle a otros, de la importancia de bautizarse, de dedicar tiempo, de ser sensible, de estar disponible a Dios. Y cuando hablaron del bautismo, sabía que el bautismo, ahora aquel hombre sabía que era una señal externa de una decisión del corazón que ya había hecho. Y cuando llegaron a un lugar donde había agua, la pregunta salta: ¿qué impide que yo sea bautizado? Quizás aquel hombre durante mucho tiempo había sido rechazado por su condición física. Al ser un eunuco, no podía ser parte de los seguidores del Dios judío. No podía ser ni siquiera un prosélito. Sería un simpatizante simplemente, pero un simpatizante sediento que una y otra vez quizás había llegado a Jerusalén para buscar respuesta y nunca había obtenido la oportunidad
de encontrarse con el Dios vivo y verdadero. Pero ahora hace la pregunta nuevamente: ¿qué impide que yo sea parte de este pueblo de Dios? ¿Qué me impide a mí ser bautizado? Y la respuesta de Felipe es: si crees de todo corazón. Si crees de todo corazón, puedes. Y ahí mismo pararon el carruaje y se bajaron ambos, y Felipe bautizó a aquel hombre. ¿Quién era aquel eunuco? Otra vez, ¿por qué era tan importante dejar aquella ciudad de Samaria, donde había crecimiento increíble en la obra, donde las personas unas y otras se convertían y venían y hacían crecer a la iglesia? ¿Por qué era importante dejar aquella ciudad para venir a buscar a un solo hombre en el desierto? Este no era cualquier hombre, era un hombre importante en Etiopía. Era el ministro quizás de las finanzas. Y fue el primer creyente africano. Fue el primer creyente que se convierte en un misionero para África. Fue el hombre que llevó el evangelio a África. El trabajo de Felipe fue completo. Fue obediente. Fue sensible a la voz de Dios. Estuvo dispuesto a prepararse para que, llegado el momento, pudiese dar buen testimonio de la fe que había en su corazón. Fue un hombre que estuvo dispuesto a pagar el precio, a dedicar y dar tiempo al Señor. Y estuvo dispuesto a concluir lo que empezó, llevar a aquel hombre hasta el final, discipulándole, enseñándole todas las cosas que el Señor nos dijo, para que este hombre pudiese ir al África y allá continuar la obra del Maestro. Mi amado hermanos y amigos, vivimos en tiempos difíciles y muchas de las excusas de las personas es que la iglesia no puede crecer en estos tiempos porque la gente tiene miedo de venir a los templos, porque la gente tiene miedo de reunirse. Esas han sido mentiras del diablo. Las personas siguen reuniéndose en muchas actividades alrededor del mundo, aún en medio de la pandemia. Las personas siguen sedientas de Dios, siguen necesitadas de escuchar la voz de un cristiano genuino que les presenta a un Dios verdadero. La tarea de alcanzar a los perdidos no es de un misionero ni de un pastor, es de todos los creyentes que hemos sido llamados, así como Felipe, para salir, para ir y encontrarnos con aquellos que no tienen a Cristo, y entonces ser sensibles a la voz de Dios y presentarles el mensaje salvador de Cristo hasta el final, y hacer de ellos un discípulo más del Señor. La obra de Dios crecerá cuando tú y yo nos comprometamos, y cuando tú y yo estemos decididos a ser obedientes y dejar de estar sentados en una silla sin hacer nada, alimentando nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro conocimiento, simplemente por una satisfacción propia, y dejar que el mundo se pierda. Debemos salir. Y no necesitas ir a otro país del mundo. No necesitas convertirte en un misionero que rompe barreras. Es ahí con tus amigos, donde tú estás, donde te encuentras con los eunucos día a día. Son ellos los que están pasando a tu lado y están preguntando y están buscando respuesta a sus inquietudes. Pero a veces, por nuestro corazón duro, nuestro oído cerrado, por nuestra falta de preparación, no somos capaces de darles lo que necesitan. Esta mañana es un reto para ti. Es un reto para mí, para volvernos al Señor y pedirle al Señor nuevamente esa dirección, que nos dé ese corazón obediente, que nos vuelva a ayudar para ser sensibles, que me ayude a ser un creyente comprometido para aprender, para buscar en su palabra el conocimiento que necesito y para darle fin y seguimiento a aquellos que conocen de Cristo. Es mi anhelo y es mi deseo que, así como Felipe, tú y yo podamos ser obreros de Dios aprobados. Que el día que el Señor venga nos pueda decir: bien, buen siervo, bueno y fiel. Fuiste fiel sobre lo que te di, sobre mucho te pondré. Oramos y quedamos despedidos. Padre, te doy gracias esta mañana. Gracias por esta palabra. Gracias por Felipe, por su ejemplo y su testimonio. Y oro para que hoy también esas mismas cualidades de Felipe nosotros las podamos emular y podamos avivar nuestro corazón, nuestra vida, y que muchos eunucos que caminan a nuestro alrededor puedan conocerte en este día. Gracias por tu palabra. Pedimos tu bendición en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les bendecimos en el nombre de Cristo. Bendiciones.